empezaremos a ver lo que es la teoría de la adición del momento angular. Entonces, teoría de la adición del momento angular. Bueno, básicamente la importancia de estudiar la adición de momento angular es porque el momento angular total, que corresponde a la sumatoria de todos los posibles momentos angulares, pues es la cantidad que se conserva tanto en mecánica clásica como en mecánica cuántica, ¿sí? Entonces es una cantidad conservativa, ¿sí? Una cantidad que no varía en el tiempo. Entonces por eso es muy importante estudiar este tipo de teoría de la adición de momento angular. Como una pequeña introducción, expliquemos un poco, por ejemplo, el momento angular total en mecánica clásica. ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando tenemos muchas partículas, ¿sí? Tenemos un sistema de muchas partículas, entonces nosotros queremos estudiar el momento angular total del conjunto de todas las partículas. Y pues esto simplemente pues es la sumatoria de todos los momentos angulares, ¿sí? Si tenemos n partículas, ¿sí? Por ejemplo, n partículas, y queremos saber cuál es el momento angular total, pues va siendo la sumatoria de todos los momentos angulares totales de cada n partículas, ¿sí? De cada partícula. Entonces fíjense que esto es un vector, es una suma vectorial, ¿sí? Nosotros sabemos que el momento angular de la partícula i pues va siendo r sub i cruz el momento lineal, ¿sí? Es este producto cruz. Y pues esta es una cantidad vectorial. Entonces veamos cómo evoluciona esto en el tiempo. ¿Listo? Entonces, si nosotros derivamos esto con respecto al tiempo, nosotros ya habíamos visto eso. Nosotros sabemos que la derivada del momento angular total con respecto al tiempo, pues simplemente me da la sumatoria de torques, ¿sí? El momento de fuerza, ¿sí? De cada partícula. Entonces, esto es claro, ¿sí? Que para que el momento angular total varíe en el tiempo, pues la sumatoria de torques sobre todo el sistema debe ser diferente de cero, ¿sí? Acuérdense que esto en mecánica clásica pues viene siendo momento de inercia de todo el sistema, de todos los n cuerpos que están interactuando por la aceleración angular. Entonces fíjense que cuando hay una aceleración angular quiere decir que hay una fuerza resultante. Hay una fuerza resultante que está actuando sobre todo el cuerpo, conformado por n partículas, ¿sí? Entonces hay una fuerza resultante si hay aceleración angular. Entonces, si alfa es igual a 0, quiere decir que no hay aceleración angular. Por lo tanto, nosotros decimos que la velocidad angular pues, es igual a una constante. Acuérdense que la derivada de esto es igual a esto, ¿no? Derivada con respecto al tiempo. Y si la derivada con respecto al tiempo, que es esto, es igual a 0, pues quiere decir que esto es una constante. Entonces, fíjense que el cuerpo pues está rotando de alguna forma con una velocidad angular constante, ¿sí? Y eso en que las leyes de Newton que nos dice, pues nos dice que el sistema simplemente no tiene una fuerza total resultante, ¿sí? Si alfa es igual a 0, quiere decir que no hay una fuerza neta que esté actuando sobre todo el sistema en conjunto de n partículas. ¿Listo? Entonces, en ese caso, cuando no hay una fuerza resultante, pues simplemente esto es 0, ¿sí? O sea, la aceleración angular es 0 y por lo tanto esto es 0. La sumatoria de torques es igual a 0 y por lo tanto la derivada del momento angular total con respecto al tiempo también es igual a 0. ¿Sí? Entonces, en este caso, cuando no hay
no hay una fuerza resultante. ¿Sí? Perpendicular al radio de giro entonces lo que tenemos es alfa igual a 0 y entonces lo que tenemos es que el momento angular se conserva. ¿Sí? Cuando dijo perpendicular al radio de giro, pues imagínense n partículas aquí, n cuerpos, y yo voy a medir, ¿sí? Voy a medir el momento angular con respecto a un punto. Puede ser el centro de masa, ¿sí? Entonces nosotros podemos hacer la sumatoria de fuerzas sobre todo este sistema. Si esa sumatoria de fuerzas pues te da tiene una componente que sea, no yo que sé, perpendicular al radio de giro, que sería desde este punto hasta acá, pues entonces eso te va a generar un torque resultante, te va a hacer girar todo este sistema. A eso es lo que me refiero, ¿no? Una fuerza neta perpendicular al radio de giro. Entonces, si esta fuerza no existe, ¿sí? Esa fuerza perpendicular no existe, pues entonces alfa es 0 y por lo tanto esta derivada es igual a 0. ¿Sí? O sea que el momento angular se conserva. Entonces, el hecho de que el momento angular total se conserve no quiere decir que cada momento angular de cada partícula también se conserve. Esto de acá no implica, ¿sí? No implica que la derivada del momento angular de la partícula I con respecto al tiempo sea igual a 0. Eso no implica esto. Estas cantidades pueden ser que estén variando en el tiempo, pero el momento angular total no esté variando en el tiempo. ¿Sí? Un ejemplo práctico, por ejemplo, ustedes supónganse que hay dos partículas que están sometidos al mismo potencial central. ¿Sí? Por ejemplo, algún sistema muy masivo, digamos por ejemplo el núcleo de un átomo, y que hayan por ejemplo dos electroncitos, un electroncito acá y otro electroncito acá, ¿sí? Electrones. Acá un electrón, acá otro electrón. Y pues acá hay cargas positivas. Y entonces pues estos electrones están girando alrededor del núcleo. Entonces fíjense que si este electrón no interactúa con este electrón, entonces ¿cuál es la fuerza resultante sobre este electrón? Pues va a ser la fuerza resultante ejercida por el núcleo, ¿sí? Y esto va a ser una fuerza radial, ¿sí? Y lo mismo para este, también va a ser una fuerza radial. Y entonces, ¿cuál es el torque de esto? ¿Sí? Esto que está acá, derivada de L sub I, con respecto al tiempo, es igual a el torque de la partícula sub I. Entonces, ¿cuál es el torque? Fíjense que la dirección de la fuerza es radial. Y R cruz, digamos, esto sería igual a R sub I cruz fuerza sub I, ¿cierto? Entonces, si los dos están en la misma dirección, pues el producto cruz te da 0. Por lo tanto, el torque aquí sería 0 para esta partícula y 0 para esta otra partícula. Supongamos que este es el electrón 1 y este es el electrón 2. Entonces, en este caso, ¿sí? En este caso particular, esto sí sería 0, ¿sí? El momento angular de cada uno de ellos es igual a 0. Pero si este electrón está interactuando con este electrón, entonces este electroncito le está ejerciendo una fuerza a este otro electrón, ¿sí? De tal forma de que ahora su fuerza resultante ya no va a ser radial, sino que va a tener alguna componente que sea perpendicular al radio, ¿sí? Debido a esta, ¿sí? Hacemos sumatoria de fuerzas y vamos a ver que la fuerza resultante, no sé, por ahí te dará así, que tiene una componente radial y una componente perpendicular al radio. Entonces aquí, fíjense que ya hay una fuerza neta actuando sobre este electrón, ¿sí? Que es perpendicular al radio de giro. En ese caso, esto ya no te da diferente de 0, sino que te da una contribución. Y por lo tanto,
esta cantidad sería diferente de cero. Por lo que esta cantidad sería una cantidad no conservativa, ¿sí? Varía en el tiempo, no es una constante de movimiento, ¿sí? Lo mismo para este, pues este electrón también va a sentir una fuerza de parte de este electrón y por ahí le va, le va a propinar una fuerza extra que va a hacer de que esto, la derivada de su momento angular, sea diferente de cero. Entonces, en este caso, cuando estos dos electrones están interactuando, pues fíjense que el momento angular de esta partícula y de esta partícula pues no se conserva. Pero la sumatoria, ¿sí? O sea, esta sumatoria, L sub 1, coloquémosla aquí, más L sub 2, con respecto al tiempo, esto sí es igual a 0. Por la sencilla razón de que la fuerza que le ejerce este electrón a este, ¿sí? Por la ley de acción-reacción es opuesta y de la misma magnitud de que la fuerza que le ejerce este electrón a este otro electrón. O sea que si este ejerce un torque hacia la derecha, por ejemplo, o por ejemplo hacia una dirección, entonces este le ejerce un torque en otra dirección, ¿sí? Entonces la sumatoria de torques ahí sí te daría igual a 0, en esta parte que tenemos acá, ¿sí? Por la ley de acción-reacción. Entonces eso se cumpliría. Entonces fíjense que algo parecido vamos a ver que sucede en mecánica cuántica, ¿sí? Las cantidades que no se conservan pues simplemente no conmutan con el hamiltoniano y pues no son buenos números cuánticos. Y por eso nosotros vamos a necesitar cantidades que se conserven, ¿sí? Que sean constantes de movimiento. Porque esas cantidades pues van a conmutar con el hamiltoniano.